Artemis II fue más peligroso que el Apolo 11. A primera vista, eso suena como algo absurdo, una afirmación realmente ridícula. El Apolo 11 voló en 1969 con un ordenador de navegación que tenía unos 72 kilobytes de memoria de solo lectura y 4 kilobytes de RAM, menos almacenamiento que una sola fotografía de baja resolución en tu teléfono, menos potencia de procesamiento que el chip que hay dentro de una tarjeta de felicitación moderna que reproduce una melodía de 10 segundos cuando la abres. Y con eso, llevó a 2 hombres a la superficie de un mundo extraño sin plan de respaldo por si el motor de descenso no se encendía, sin sistema de aborto que funcionara en los últimos segundos antes del aterrizaje y sin misión de rescate, esperando en órbita por si algo salía catastróficamente mal. Regresó a casa en un escudo térmico que nunca se había probado a velocidades de reentrada lunar con seres humanos reales en su interior. Y sin embargo, la misión que amerizó el 10 de abril de 2026, con toda la tecnología acumulada de 6 décadas de vuelos espaciales a sus espaldas, con mejores materiales, mejores ordenadores y todo mejor, conllevaba riesgos que habrían quitado el sueño a los ingenieros originales del Apolo. Déjame explicarte exactamente por qué. Tendemos a pensar en el peligro en el espacio como algo que pertenecía al pasado, a los primeros tiempos, a la era de los cowboys, la época en la que los astronautas se subían a latas atadas a misiles balísticos modificados y esperaban lo mejor porque, a veces, la esperanza era lo único que tenían. El Apolo 11 fue la cúspide de esa era, la cima absoluta. 3 hombres despegaron en un cohete Saturno V, una máquina con una energía explosiva equivalente a la de un arma nuclear pequeña, y volaron 1/4 de millas hasta un lugar donde ningún ser humano había estado jamás. Piensa en esa distancia por un momento, 250.000 millas. Si condujeras un coche a velocidad de autopista sin parar nunca, te llevaría aproximadamente 6 meses recorrer esa distancia. Ellos lo hicieron en 3 días, en un vehículo del tamaño de un todoterreno grande, sin GPS, sin internet, sin posibilidad de una misión de reabastecimiento. El momento que marcó una época. Neil Armstrong tuvo que pilotar manualmente el módulo lunar para sortear un campo de rocas y encontrar un lugar seguro donde aterrizar con unos 25 segundos de combustible restantes. 25 segundos. Si alguna vez te has quedado atrapado en un atasco y has visto cómo se ponía en ámbar un semáforo, sabes lo que se siente en 25 segundos. No es mucho tiempo, apenas da para tomar una decisión. Armstrong tomó la suya. Encontró una zona llana cerca del borde de un cráter, posó el Eagle e informó de que los motores se habían apagado con los depósitos casi vacíos. Los controladores de la misión en Houston exhalaron lo que pareció ser la primera vez en minutos. Si el motor de ascenso del módulo lunar no se hubiera encendido tras su paseo lunar, un solo motor, sin respaldo, una sola oportunidad, Armstrong y Aldrin habrían muerto en la superficie de la Luna. No rápidamente. Lentamente, a lo largo de horas, a medida que el suministro de oxígeno se agotaba y la temperatura dentro de la cabina oscilaba entre el frío extremo y el calor extremo con el transcurso del día lunar. El presidente Nixon tenía preparado un elogio fúnebre. Lo escribió William Safire. Estaba guardado en una carpeta en la Casa Blanca, a la espera de ser leído en directo por televisión ante todo el mundo que lo observaba. Comenzaba así. El destino ha dispuesto que los hombres que fueron a la Luna para explorar en paz, permanezcan en la Luna para descansar en paz. Esa es la imagen que tenemos, el Apolo como la apuesta definitiva, la tirada de dados definitiva, y en muchos sentidos lo fue. Las paredes del módulo lunar eran tan finas que se podían perforar con un destornillador. No con una herramienta eléctrica, con un destornillador de mano normal. Estaban hechas de un material con un grosor aproximado al de unas pocas capas de papel de aluminio, porque cada gramo de peso importaba para el ascenso de vuelta a la órbita. La frecuencia cardíaca de Armstrong alcanzó las 150 pulsaciones por minuto durante el descenso final, mientras los códigos de alarma del programa resonaban en la cabina. 1202, 1202, desbordamiento ejecutivo. El ordenador indicándoles que se estaba quedando sin ciclos, y el control de la misión tenía segundos para decidir si abortar. Toda la secuencia de aterrizaje dependía de un único motor de ascenso que nunca antes se había encendido en la Luna,
Y si hubiera fallado tras el paseo lunar, no había plan B, ni misión de rescate, ni un segundo módulo de aterrizaje esperando en órbita. Solo una muerte lenta e inevitable en la superficie y un discurso del presidente que ya estaba escrito y a la espera. Esos riesgos eran reales, eran extraordinarios, y fueron aceptados, consciente y plenamente, por 3 hombres que entendían perfectamente a qué se estaban comprometiendo: la hipótesis de Artemis. Así que cuando la NASA lanzó Artemis II el 1 de abril de 2026, enviando a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a un vuelo de 10 días alrededor de la Luna, la suposición del público era sencilla y comprensible. Esta es la versión segura. 57 años de progreso. Mejores materiales, mejores ordenadores, mejores simulaciones, mejor medicina. Todo mejor. Ya lo hemos hecho antes. La Luna es un problema resuelto. Esto debería ser rutina. No fue una rutina. Fue, en ciertos aspectos, críticos y profundamente inquietantes, una misión más precaria que la que Armstrong, Collins y Aldrin llevaron a cabo 57 años antes, y la razón se reduce a un único componente en el que la mayoría de la gente nunca piensa hasta que falla. Un componente que se interpone entre la tripulación y la extinción durante los últimos minutos de cada misión lunar. Un componente fabricado con una sustancia que los propios ingenieros de la NASA no comprendían tan bien como creían: el escudo térmico, la física del fuego. Cuando una nave espacial regresa de la Luna, entra en la atmósfera terrestre a unos 40.000 kilómetros por hora. Deja que esa cifra cale por un segundo: 25.000 millas por hora. Eso es más de 30 veces la velocidad del sonido. Si de alguna manera pudieras trasladar esa velocidad a la vida cotidiana, significaría que, en el tiempo que tardas en leer esta frase, una cápsula lunar de regreso recorrería más de 30 millas. El aire frente a la cápsula se comprime con tanta violencia, tan rápidamente, que no hay tiempo para que simplemente se aparte. En cambio, se acumula, se comprime, se calienta. El aire frente al escudo térmico alcanza temperaturas superiores a los 18.000 grados Fahrenheit. Eso es aproximadamente el doble de la temperatura de la superficie visible del Sol, no el doble de caliente que un horno, no el doble de caliente que un volcán, el doble de caliente que la superficie de la estrella más cercana. El propio escudo térmico de la cápsula alcanza unos 5.000 grados Fahrenheit. El aire se convierte en plasma cargado eléctricamente, el cuarto estado de la materia, más allá del sólido, el líquido y el gaseoso, que envuelve completamente el vehículo y corta toda comunicación por radio. Ninguna señal puede penetrar la capa de aire ionizado. Ninguna comunicación puede llegar a la tripulación. Durante 6 minutos completos de la reentrada de Artemis II, nadie en la Tierra pudo hablar con los 4 astronautas dentro de esa cápsula. Nadie pudo ayudarlos, nadie pudo advertirles. Caían a través del fuego solos, en silencio, con solo el ordenador de navegación y el escudo térmico interponiéndose entre ellos y el olvido. Todas las misiones lunares tripuladas de la historia se han enfrentado a este momento. El Apolo también lo hizo. La diferencia radica en lo que cada programa sabía, y lo que es más importante, lo que cada programa había olvidado, sobre el material que mantenía con vida a esos astronautas. El defecto que lo cambió todo. Retrocedamos a diciembre de 2022. Artemis I, el vuelo de prueba no tripulado, amerizó en el Océano Pacífico tras un exitoso viaje alrededor de la Luna. Los ingenieros estaban encantados. El cohete del sistema de lanzamiento espacial había funcionado. La cápsula Orión había funcionado a la perfección en su trayectoria translunar. La misión fue, en casi todos los aspectos, un éxito. Entonces, sacaron la cápsula del agua y miraron la parte inferior. El escudo térmico estaba cubierto de marcas de impactación, cientos de ellas. Trozos del material ablativo, una sustancia llamada AVCOAT, se habían agrietado y desprendido en lugares que los modelos informáticos nunca habían predicho. La oficina del inspector general de la NASA documentó más de 100 puntos en los que el material se había desgastado de forma diferente a lo que esperaban los ingenieros. 3 de los 4 pernos de separación incrustados en el escudo se habían fundido a través de sus barreras térmicas, siendo una barrera térmica, en este contexto, la capa de material diseñada específicamente para evitar precisamente ese tipo de fusión. La cubierta del paracaídas, que podría haber capturado pruebas físicas del impacto de los fragmentos del escudo en vuelo, nunca se recuperó.
Se hundió en el fondo del Océano Pacífico, llevándose consigo las pruebas. Los daños no provocaron un fallo catastrófico. Las temperaturas internas dentro de la cabina de la tripulación se mantuvieron en torno a los 24 grados Celsius durante toda la reentrada. Incluso resultaban agradables. Si hubiera habido astronautas a bordo del Artemis 1, habrían sobrevivido. La NASA se apresuró a señalarlo. Quedaba margen. El Virgin Avcoat seguía intacto bajo las capas dañadas. Esa distinción es importante, pero también pasa por alto el punto más amplio y preocupante. Los modelos estaban equivocados. Las pruebas en tierra no predijeron lo que ocurrió. Las simulaciones por ordenador no lo vieron venir. Las personas que construyeron el escudo térmico y diseñaron el perfil de reentrada no sabían al empezar cómo se comportaría su propio material. Y aquí está el detalle en el que debería centrar su atención. El escudo térmico para Artemis II ya estaba construido. Era esencialmente idéntico al que acababa de regresar con el aspecto de la superficie de un mundo alienígena lleno de cráteres. La causa fundamental. La NASA dedicó casi 2 años a investigar. Equipos de ingenieros analizaron minuciosamente los datos de Artemis 1, realizaron nuevas pruebas, construyeron nuevos modelos y debatieron sobre qué había salido mal. En diciembre de 2024, anunciaron la causa principal. El problema se centraba en una propiedad del material Avcoat llamada permeabilidad, su capacidad para dejar escapar gases a través de su estructura. La palabra suena técnica y árida. Las implicaciones son todo lo contrario. Durante la reentrada, se supone que el Avcoat debe quemarse lentamente en un proceso controlado llamado ablación. A medida que se calienta, el material sufre pirólisis, una especie de combustión sin oxígeno, y genera gas. Mucho gas, gas caliente a presión. Ese gas necesita salir al exterior a través de la capa exterior carbonizada del escudo. Si puede salir, la presión se disipa. La capa exterior permanece intacta. El sistema funciona según lo previsto. Si no puede salir, si la capa exterior carbonizada es demasiado densa, demasiado hermética, demasiado impermeable, la presión se acumula dentro del escudo. Se forman grietas. Y cuando se acumula suficiente presión detrás de un punto debilitado, trozos del escudo salen disparados hacia la estela, exponiendo las capas subyacentes a temperaturas que nunca se suponía que debían alcanzar. En Artemis 1, la NASA utilizó una técnica llamada reentrada por rebote. La cápsula se sumergió en la atmósfera superior, rebotó hacia afuera como una piedra que salta sobre un lago y luego se sumergió de nuevo para el descenso final. Esta técnica aumenta la distancia que la cápsula puede recorrer durante la reentrada, lo que da a los controladores de la misión más flexibilidad para evitar el mal tiempo en el lugar de amerizaje. El Apolo utilizó la misma técnica. Los escudos térmicos del Apolo lo soportaron bien. El problema era que el Avcoat del Orión no es el mismo Avcoat que voló en el Apolo, ni siquiera se le acerca. El conocimiento olvidado. El escudo térmico original del Apolo consistía en una única matriz alveolar, cientos de miles de celdas hexagonales rellenas individualmente, cada una de ellas rellenada a mano, con compuesto Avcoat. Imagina un panal gigante, con cada celda rellenada a mano, creando un mosaico de diminutas baldosas ablativas separadas por finas paredes de estructura alveolar. Esas paredes, esos límites entre celdas, actuaban como microcanales, vías naturales para el escape de gas. El sistema respiraba. Había sido diseñado, conscientemente o no, con permeabilidad incorporada. El escudo del Orión utiliza unos 200 bloques prefabricados de Avcoat, grandes paneles prefabricados unidos a la estructura del escudo térmico. Piénsalo como la diferencia entre un mosaico hecho de 10.000 diminutas piedras colocadas a mano y uno hecho de un par de cientos de grandes losas prefabricadas. Las grandes losas cubren más superficie más rápidamente, son más fáciles de fabricar, son más fáciles de inspeccionar, pero son objetos fundamentalmente diferentes, con propiedades materiales fundamentalmente diferentes respecto al original. La nueva fórmula resultó ser menos permeable, menos capaz de respirar. Y durante la fase de salto de la reentrada, cuando la cápsula volvió a salir de la atmósfera y el calentamiento externo disminuyó temporalmente, la capa exterior carbonizada se selló, se enfrió ligeramente, se volvió menos permeable. El interior seguía ardiendo, generando gas por la pirólisis en curso,
pero el gas no tenía por dónde salir. La presión aumentó, se formaron grietas a lo largo de los límites entre los bloques de Abqoat, y cuando la cápsula volvió a sumergirse para su segunda pasada por la atmósfera, el escudo debilitado comenzó a desprenderse de material de formas que nadie había previsto. Los ingenieros del Apolo, en realidad, conocían el problema de la permeabilidad. Lo entendían, al menos implícitamente, porque la estructura de su diseño lo abordaba. El diseño original en forma de panal, con sus cientos de miles de diminutas celdas, creaba de forma natural vías para que el gas escapara. Cada celda estaba rellena individualmente, y los límites entre las celdas actuaban como microcanales. El sistema respiraba, sin que nadie tuviera que diseñar explícitamente un sistema de respiración. Era una propiedad emergente del método de fabricación. Cuando esos ingenieros se jubilaron, cuando los contratos finalizaron, cuando la fabricación pasó a manos de nuevas empresas que trabajaban con nuevos materiales para construir una cápsula más grande para un nuevo programa, ese conocimiento no se transfirió. Existía en las mentes de personas que ya no estaban allí. Existía en documentos que no se leían, no se escribían o no estaban relacionados con las decisiones que se tomaban décadas más tarde. Existía en la brecha entre lo que se sabía y lo que se transmitía. La fórmula de Abqoat fue cedida bajo licencia por su desarrollador original, Textron Systems, a Lockheed Martin, que fabricó los escudos de Artemis bajo contrato con la NASA. Y en un giro irónico que casi resultaría cómico si no estuvieran literalmente en juego vidas humanas, el escudo térmico de Artemis II se fabricó en realidad para ser aún menos permeable que el de Artemis I. No más permeable, menos. El motivo fue el control de calidad. Los ingenieros querían poder realizar pruebas ultrasónicas más exhaustivas durante las inspecciones de fabricación. Un material más denso, menos permeable, transmite las ondas ultrasónicas de forma más fiable, lo que facilita la detección de defectos internos. Así que hicieron el material más denso para poder revisarlo más a fondo. Y al hacerlo, sin darse cuenta, empeoraron el problema de la permeabilidad. El mero hecho de intentar garantizar la calidad puede haber aumentado el riesgo. La medida de mejora de la calidad introdujo una vulnerabilidad de seguridad. En algún momento de las 5 décadas transcurridas entre el Apolo 17 y el Artemis I, el conocimiento que mantuvo con vida a los astronautas durante la reentrada se olvidó silenciosamente. No se perdió en un incendio, no fue borrado por una catástrofe. Se olvidó silenciosamente. Se retiró junto con los ingenieros que lo poseían. Fue reformulado por equipos que trabajaban bajo diferentes contratos con especificaciones distintas para vehículos diferentes. Optimizado para las propiedades equivocadas. El conocimiento se degradó no porque alguien fuera descuidado, estúpido o negligente, sino porque las instituciones no recuerdan cómo lo hace la gente. Las instituciones recuerdan lo que está escrito, lo que se especifica contractualmente, lo que se enseña explícitamente. El entendimiento tácito de por qué un diseño de escudo térmico de 50 años funcionaba como lo hacía no era ninguna de esas cosas. La decisión, la NASA, tenía dos opciones cuando comprendió el problema. Opción 1. Rediseñar el escudo térmico por completo, reconstruirlo con una permeabilidad Abqoat mejorada, volver a certificarlo y lanzar un vehículo corregido. Plazo: al menos 2 años adicionales de retraso. Opción 2. Lanzar el escudo existente pero cambiar la trayectoria de reentrada para evitar las condiciones térmicas que causaron el daño en Artemis I. Eligieron la opción 2. El plan modificado acortó la fase de rebote. En lugar de un rebote largo y elegante fuera de la atmósfera seguido de una segunda inmersión completa, Artemis II realizaría una inmersión inicial menos pronunciada, seguida de un ascenso mucho más corto antes del descenso final. El objetivo era mantener la capa exterior carbonizada lo suficientemente caliente durante toda la secuencia de reentrada, incluido el breve rebote, para mantener la permeabilidad. Una capa carbonizada caliente es una capa permeable. Una capa permeable permite que el gas se escape. El gas que se escapa no genera presión. La presión que no se genera no agrieta el escudo. La lógica era sólida, pero mantener la capa de carbón más caliente durante el rebote también significaba exponer a la tripulación y a la cápsula a un calentamiento sostenido más intenso durante toda la reentrada, y reducía la distancia que Orión podía recorrer durante el perfil de entrada, lo que reducía el alcance geográfico de los posibles lugares de amerizaje, lo que a su vez reducía la capacidad del programa para evitar el mal tiempo en la zona de aterrizaje prevista.
No eliminaron las compensaciones, las cambiaron. Cambiaron un margen de seguridad, la carga térmica sobre la tripulación, por otro margen de seguridad, la integridad estructural del escudo. Cambiaron la flexibilidad meteorológica por el control térmico. Cambiaron el hardware rediseñado por un procedimiento modificado. Los ingenieros probaron este enfoque en las instalaciones de reactores de arco del Centro de Investigación Ames de la NASA, aplicando flujos de alta temperatura a pequeñas muestras de AVCOAT y verificando que el perfil térmico modificado mantenía la permeabilidad. Un panel de revisión independiente estuvo de acuerdo con el análisis. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, revisó los datos en enero de 2026 y dio luz verde. No todo el mundo estaba convencido. La Cassandra Charles Camarda es un antiguo astronauta de la NASA y experto en escudos térmicos que voló en la primera misión del transbordador tras el desastre del Columbia, una misión que cargaba con un peso casi insoportable de trauma institucional. Un programa que volvía a volar tras haber causado la muerte de 7 personas precisamente por el tipo de exceso de confianza organizativa que Camarda comprendía visceralmente. Asistió a reuniones en la sede de la NASA en enero de 2026 para revisar los datos de Artemis II. Se marchó sin estar convencido. Su preocupación no era que Artemis II fuera a fracasar necesariamente. Reconoció, cuando se le presionó, que pensaba que la misión probablemente regresaría a salvo. Lo que le aterrorizaba era el proceso de razonamiento. Los mismos modelos informáticos que no lograron predecir los daños de Artemis, unos estaban utilizando para certificar la solución de Artemis II. La NASA había trabajado a partir de los datos de vuelo de Artemis, uno para reproducir el comportamiento de agrietamiento en condiciones de laboratorio. Habían demostrado que podían recrear el problema, pero no contaban con un modelo predictivo validado que pudiera pronosticar de forma fiable cómo se comportaría el escudo a escala real, con sus bloques de AVCOAT a escala real, sus límites de unión a escala real, sus gradientes térmicos a escala real, en condiciones que nunca había experimentado realmente. Hay una diferencia crucial entre un modelo que puede reproducir lo que ya ha ocurrido y un modelo que puede predecir lo que ocurrirá a continuación. Un modelo que solo funciona hacia atrás no es un modelo. Es una descripción. El comandante Reed Wiseman lo veía de otra manera. Asistió a las revisiones de ingeniería, examinó los datos con los expertos. Hizo preguntas difíciles y recibió lo que consideró respuestas satisfactorias. En sus propias palabras, si cualquiera que estuviera a punto de subir al cohete hubiera asistido a esas reuniones, escuchado a los ingenieros y revisado los datos, habría tenido la misma tranquilidad que él. Eso tiene valor, eso importa. Los astronautas no son pasajeros pasivos. Son profesionales técnicamente sofisticados que se involucran profundamente en la ingeniería de sus misiones. Pero también vale la pena señalar que los astronautas son, por naturaleza y por selección, personas que se lanzan hacia el riesgo. Eso es lo que hacen. Eso es lo que son. La pregunta que vale la pena plantearse no es si los astronautas se sentían tranquilos. La pregunta es si la institución que los respaldaba estaba gestionando el riesgo o racionalizándolo. Camarda vio un patrón que reconoció, un patrón con nombre, un patrón con un número de víctimas. El fantasma del Columbia en 2003, un trozo de espuma aislante se desprendió del tanque externo durante el lanzamiento y golpeó el ala izquierda del transbordador espacial Columbia, abriendo un agujero en las baldosas de protección térmica del borde de ataque del ala. Los ingenieros de la NASA observaron el impacto de la espuma por cámara durante la fase de ascenso. Algunos expresaron su preocupación, pidieron a la dirección imágenes satelitales del ala para evaluar la magnitud de los daños. La dirección rechazó la solicitud. El razonamiento fue el mismo que mata a personas en el sector aeroespacial. Ya hemos visto esto antes. Los impactos de espuma habían ocurrido antes en misiones anteriores del transbordador. El transbordador siempre había salido bien parado. Probablemente el daño fuera reparable, probablemente manejable. El Columbia se desintegró durante la reentrada el 1 de febrero de 2003. El borde de ataque dañado permitió que el plasma sobrecalentado entrara en la estructura del ala, destruyéndola desde dentro. El vehículo se desintegró a 200.000 pies. Murieron 7 tripulantes: Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, Ilan Ramon, Kalpana Chawla, David Brown y Laurel Clark. Camarda observó cómo se desarrollaba el debate sobre el escudo térmico del Artemis II y vio ecos de esa lógica.
La estructura del razonamiento, la forma de la respuesta institucional. Lo hemos probado. Los márgenes parecen adecuados, el riesgo es aceptable. Ya lo hemos volado antes y todo salió bien. Lanzó una advertencia específica y escalofriante. Un vuelo exitoso del Artemis II sería, en un sentido muy importante, el resultado más peligroso posible. No porque el éxito sea malo, sino porque el éxito en este contexto, con este proceso, con estos modelos, con este nivel de incertidumbre, validaría un marco de toma de decisiones que él creía que era fundamentalmente defectuoso. Enseñaría a la NASA, institucionalmente, que podía volar con defectos conocidos y que el enfoque de la trayectoria modificada era un sustituto fiable de las reparaciones del hardware. Y esa lección, aplicada a la misión equivocada en las condiciones equivocadas en el futuro, podría ser catastrófica. El éxito sentaría un precedente. Ese precedente podría costar vidas más adelante. La comparación con el Apolo. Ahora comparemos esto directamente con el Apolo 11. Armstrong, Aldrin y Collins volaron con un escudo térmico que había sido diseñado específicamente para las condiciones exactas de reentrada a las que se enfrentaría. La formulación de Apcott era la correcta. Las personas encargadas de la fabricación entendían el proceso. Las características de permeabilidad se tuvieron en cuenta en el diseño. Cuando el Apolo 11 entró en la atmósfera a unos 40.000 kilómetros por hora, el 24 de julio de 1969, el escudo funcionó según lo previsto, sin sorpresas, sin marcas inesperadas, sin trozos faltantes en lugares que los modelos no habían previsto. El escudo no era una fuente de incertidumbre. Era un problema resuelto, un elemento confirmado en el libro de ingeniería. Los ingenieros que lo construyeron entendían lo que habían construido y por qué funcionaría. El peligro del Apolo 11 residía en lo verdaderamente desconocido, aquellas cosas que sencillamente no podían probarse de antemano. ¿Funcionarían los motores del módulo lunar de forma fiable en la superficie de otro mundo, en el vacío, en el frío extremo de la transición a la noche lunar? ¿Funcionaría el radar de aterrizaje en los momentos finales del descenso? ¿Soportaría la superficie el peso del módulo de aterrizaje o se hundiría este en un regolito que nadie había pisado jamás? ¿Tendría éxito la aproximación manual de Armstrong a la superficie, allí donde un aterrizaje automatizado casi había fracasado? Estas eran incógnitas reales, reconocidas y aterradoras. El escudo térmico era una de las cosas en las que se sentían genuinamente seguros, y tenían razón al sentirse seguros. Artemis II dio un giro completo a esa ecuación. La misión no aterrizó en la Luna, no acopló con un módulo de aterrizaje lunar, no desplegó ningún equipo en la superficie. La mayoría de las complejas operaciones de encuentro y aterrizaje que hicieron que el Apolo 11 fuera tan angustioso, el descenso, las operaciones en superficie, el ascenso de vuelta a la órbita, el encuentro y el acoplamiento con el módulo de mando, estaban totalmente ausentes del plan de vuelo de Artemis II. Salir, dar una vuelta, volver a casa. La misión voló siguiendo lo que se denomina una trayectoria de retorno libre, lo que significa que, incluso si el motor principal no se hubiera vuelto a encender tras la maniobra de inyección translunar, la física de la mecánica orbital, la gravedad de la Luna, habría lanzado la cápsula de vuelta hacia la Tierra automáticamente. El Apolo 13 siguió un perfil similar en abril de 1970 tras la explosión de un tanque de oxígeno en el módulo de servicio, y esa trayectoria salvó las vidas de Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes. El peligro de Artemis II se concentró en esos últimos 34 minutos del 10 de abril, el tiempo transcurrido entre la separación del módulo de la tripulación del módulo de servicio y el amerizaje en el Océano Pacífico. 13 minutos de reentrada activa, comprometida e irrevocable, en los que todo tenía que salir bien. El ángulo de entrada debía ser preciso dentro de un estrecho corredor medido en fracciones de grado. Si era demasiado pronunciado, las fuerzas G serían letales y el calentamiento catastrófico. Si era demasiado plano, la cápsula rebotaría en la atmósfera superior hacia una órbita más alta, sin posibilidad de regresar. Los paracaídas, los 11 desplegados en secuencia, tenían que abrirse a tiempo, en el orden correcto, sin enredarse ni romperse. La cápsula tenía que sobrevivir a la transición de 40.233 km por hora a 30 km por hora. Una desaceleración que sometía a la tripulación a casi 4 veces la fuerza de la gravedad, presionándolos contra sus asientos. Y por debajo de todo eso,
debajo de los paracaídas, debajo del sistema de guía, debajo de los cálculos de trayectoria y las maniobras para esquivar las condiciones meteorológicas, estaba el escudo térmico. El escudo térmico que ya había fallado una vez. El escudo térmico que había sido certificado para el vuelo, no rediseñando sus propiedades fundamentales, sino cambiando las condiciones en las que se le pediría que funcionara. La analogía de los frenos. He aquí una analogía que podría aclarar esto. Imagina que descubres que los frenos de tu coche tienen un defecto de diseño. En condiciones normales de conducción por autopista funcionan bien, pero durante la conducción prolongada cuesta abajo. Largas pendientes de montaña, descensos prolongados y empinados se sobrecalientan, pierden eficacia. La última vez que condujiste con fuerza cuesta abajo, mostraron signos de daños significativos por estrés. Tienes que hacer un largo viaje por carretera que incluye varios puertos de montaña. ¿Qué haces? Opción A. Arreglar los frenos. Opción B. Planificar una ruta que evite las pendientes más pronunciadas y confiar en que los tramos de bajada menos pronunciados no someterán a los frenos a una tensión superior a su límite conocido. La NASA eligió la opción B. La cuesta que estaban evitando era el perfil térmico específico y prolongado de una reentrada con salto completo, que resultaba ser la trayectoria diseñada para dar a los controladores de la misión la mayor flexibilidad geográfica posible para evitar las condiciones meteorológicas adversas en el lugar de amerizaje. No repararon los frenos, planificaron una ruta para evitar las cuestas, y luego atravesaron el puerto de montaña. El descenso final. El 10 de abril, la física cooperó. A las 19:33, hora del este, el módulo de la tripulación se separó del módulo de servicio de fabricación europea, exponiendo el escudo térmico al espacio abierto por primera vez en la misión. La tripulación había realizado sus comprobaciones. La trayectoria estaba fijada. El resultado estaba ahora totalmente en manos de los materiales, la termodinámica y las leyes de la física. 4 minutos más tarde, Orión realizó una breve maniobra de corrección de 18 segundos para establecer el ángulo de entrada preciso. A las 19:53, aún a 3.146 kilómetros del lugar de amerizaje, la cápsula entró en la parte superior de la atmósfera terrestre a 122.000 metros de altitud, viajando a 39.700 kilómetros por hora. Solo 210 kilómetros por hora, por debajo del récord de velocidad establecido por la tripulación del Apolo 10 en mayo de 1969, la velocidad más alta a la que han viajado los seres humanos. La reentrada fue totalmente automatizada. La tripulación atravesó la bola de fuego con el piloto automático, con sus vidas en manos del sistema de guía y del AVCOAT que los recubría. El plasma envolvió la cápsula. Todas las comunicaciones se interrumpieron. En el control de la misión, las familias de los 4 astronautas se sentaron en una sala de observación y esperaron. El director de vuelo jefe, Jeff Radigan, admitió después haber sentido lo que él denominó un miedo irracional, del tipo que es simplemente parte de la naturaleza humana cuando sabes exactamente lo que está pasando y no puedes hacer nada al respecto. 6 minutos más tarde, 6 de los minutos más largos en la historia de los vuelos espaciales tripulados desde 1972, la cápsula salió del apagón. Se desplegaron 2 paracaídas de frenado, reduciendo la velocidad de Orión a unas 300 millas por hora. Luego, 3 paracaídas piloto. A continuación, 3 enormes paracaídas principales, cada uno lo suficientemente grande como para cubrir un campo de fútbol, que se abrieron en secuencia y redujeron la velocidad de la cápsula a unas 19 millas por hora. A las 8:07 de la noche, hora del este, Orión tocó el agua frente a la costa de San Diego. El control de la misión lo calificó de un tiro perfecto. El comandante Weissman comunicó por radio que los 4 tripulantes se encontraban bien. En menos de 2 horas, los equipos de rescate los sacaron de la cápsula, los subieron a una balsa y los trasladaron en helicóptero al USS John P. Murtha. El escudo térmico aguantó, lo que encontrarán los ingenieros. Pero ¿hasta qué punto? Esa pregunta no se responderá por completo hasta que los ingenieros desmonten la cápsula y examinen cada centímetro cuadrado de la superficie del AVCOAT. Cada grieta, cada hendidura, cada zona de ablación inesperada se catalogará, medirá y comparará con las predicciones. Si la trayectoria modificada funcionó según lo previsto,
Si la capa carbonizada se mantuvo permeable, si el gas se liberó limpiamente, si el patrón de ablación coincide con los modelos, se validará la solución operativa. Significa que los ingenieros entendieron el problema lo suficientemente bien como para resolverlo con un cambio de trayectoria. Si el escudo muestra patrones de daño que se asemejan a los que regresaron de Artemis 1, marcas inesperadas, trozos que faltan en lugares que los modelos no predijeron, fallos en los pernos de separación, planteará preguntas serias e incómodas sobre cada suposición que se tuvo en cuenta para tomar la decisión de volar. Hay otra faceta de esta historia que no se ha tratado lo suficiente en la cobertura posterior a la misión. La cápsula Orión es más grande que el módulo de mando del Apolo. El escudo térmico del Apolo medía unos 3,9 metros de diámetro en la base. El escudo de Orión mide 5 metros. Se trata de una superficie significativamente mayor, más bloques de ABCOAT, más juntas entre esos bloques, más límites entre los paneles fabricados, y cada límite es un punto potencial para el tipo de grietas provocadas por la presión que dañaron a Artemis 1. Más oportunidades de ablación desigual en lugares que los modelos no tuvieron en cuenta. Ampliar un sistema de protección térmica no es un problema lineal. La física de la permeabilidad al gas, la expansión térmica y la distribución de la presión cambian con la escala. Lo que funciona de forma predecible a pequeña escala no funciona automáticamente de forma predecible cuando se añaden 4 pies más de diámetro y se multiplica la superficie por un factor significativo. La tripulación del Apolo 11 se enfrentó al terror de alunizar con solo 25 segundos de combustible restantes. Ese terror era conocido, reconocido, identificado y se había planificado en consecuencia. Los controladores de la misión sabían exactamente cuánto combustible había en los tanques. Armstrong sabía exactamente qué debía buscar en los últimos segundos. La amenaza era real, pero estaba totalmente definida. Todos los involucrados la entendían. La tripulación del Artemis II se enfrentó al terror de reentrar en la atmósfera terrestre en una cápsula cuyo sistema de protección térmica ya había fallado una vez y se había solucionado no con una reparación del hardware, sino con una modificación de la trayectoria y la esperanza de que los modelos acertaran esta vez. Ese terror también se conocía, pero no estaba completamente definido, no era totalmente predecible. Ni siquiera las personas que aprobaron el vuelo confiaban plenamente en él. La diferencia que importa, el peligro del Apolo 11, era del tipo al que te expones cuando te ofreces voluntario para hacer algo que nadie ha hecho antes. El peligro de lo desconocido, el peligro de adentrarse en un territorio donde no hay mapa, ni precedentes, ni respuestas probadas. Ese peligro conlleva una especie de libertad. Cuando sabes que estás haciendo conjeturas, eres honesto al respecto. Cuando eres honesto al respecto, eres cauteloso. Todos los ingenieros del Apolo sabían que estaban trabajando en los límites del conocimiento humano. Esa honestidad, esa humildad institucional, los hizo meticulosos, los llevó a cuestionar, los llevó a probar todo lo que podían probar y a reconocer todo lo que no podían. El escudo térmico del Apolo 11 fue el producto de un programa que lo cuestionaba todo, porque todo debía ser cuestionado. El peligro del Artemis II era del tipo que surge del compromiso institucional, de la brecha entre lo que saben los ingenieros en un nivel y lo que deciden los directivos en otro, de la erosión del conocimiento tácito a lo largo de 5 décadas de lagunas en el programa, transiciones contractuales y evolución organizativa, de la confianza en la herencia, la creencia de que se está construyendo sobre unos cimientos resueltos, cuando en realidad esos cimientos se han visto sutilmente socavados, de la presión del calendario, del presupuesto, de las expectativas políticas, del deseo de no ser la persona que se levanta en una reunión y dice que la misión por la que todos han estado trabajando durante años no está lista para despegar. Artemis II se adentró en algo a lo que el Apolo 11 nunca se enfrentó, no en lo completamente desconocido, eso casi habría sido más fácil. Se adentró en lo parcialmente conocido, el espacio en el que tienes datos suficientes para convencerte de que entiendes el riesgo, pero no lo suficientes para demostrarlo realmente, donde los modelos reproducen el fracaso pasado lo suficientemente bien como para ser tranquilizadores, pero no pueden predecir de forma fiable el rendimiento futuro lo suficientemente bien como para ser definitivos, donde los ingenieros del lado técnico tienen preocupaciones genuinas que los gestores del lado programático han juzgado, de buena fe, como aceptables, donde los propios astronautas han revisado los datos y se sienten cómodos,
pero donde un experto externo con un tipo específico de experiencia ha mirado los mismos datos y ha sentido un escalofrío. La lección institucional. Los astronautas del Apolo cargaban con el peso de la incertidumbre total y, paradójicamente, con la libertad que ésta conlleva. Todos los ingenieros de ese programa sabían que estaban haciendo su mejor suposición. Esa honestidad los hizo actuar con cautela. Esa incertidumbre reconocida impulsó las pruebas meticulosas, los sistemas redundantes, las interminables reuniones de revisión, la cultura que exigía que se nombrara cada riesgo conocido y se persiguiera cada riesgo desconocido. Los astronautas de Artemis II cargaban con el peso de un problema específico, identificado y sin resolver, y con la garantía institucional de que se había gestionado. Y gestionado es una palabra muy diferente de resuelto. Gestionado significa que se ha abordado en un grado suficiente como para que el riesgo se considere aceptable dentro de las limitaciones del programa. Resuelto significa que ya no existe. Los ingenieros del Apolo tendían a resolver los problemas. Artemis II gestionó uno. 4 astronautas han regresado a casa porque la física se alió con las matemáticas, porque la trayectoria modificada mantuvo permeable la capa de carbón, porque el gas se liberó, la presión no aumentó y el revestimiento AVCOAT resistió a 2760 grados Celsius, 3,9 G y 6 minutos de silencio radiofónico. Esa colaboración entre la física y la ingeniería es real y hay que celebrarla. Han regresado a casa. Los 4, sanos y salvos. Victor Glover describió cómo vio desaparecer el Sol tras la Luna en un eclipse solar total visible desde las ventanas del Orión y lo calificó como uno de los mayores regalos de su vida. Christina Koch contempló la Tierra desde 1/4 de millas de distancia y describió una vista que las palabras apenas pueden expresar. Jeremy Hansen se convirtió en el primer canadiense de la historia de la humanidad en salir de la órbita terrestre baja. Reid Wiseman comandó el vuelo tripulado más lejano de la Tierra en la historia de la humanidad, alcanzando las 252.756 millas de distancia de casa el 6 de abril y superando el récord del Apolo 13 en más de 4.000 millas. Esas son las historias que se contarán. El triunfo, las imágenes de la Tierra suspendida tras la superficie lunar, la tripulación bautizando cráteres con los nombres de su nave espacial y de sus seres queridos, el amerizaje y los vítores en el centro de control de la misión y los abrazos de las familias. La nota al pie. La historia del escudo térmico quedará relegada a notas técnicas al pie de página. La mayoría de la gente no seguirá el análisis del desmontaje de la cápsula. La mayoría de la gente no leerá los informes de ingeniería que comparan el patrón de ablación de Artemis II con la documentación de daños de Artemis I. La mayoría de la gente recordará la misión como aquella que dio la vuelta a la Luna y regresó a casa, lo cual es cierto y digno de celebrar. Pero la NASA ya ha reconocido que las futuras misiones Artemis utilizarán un escudo térmico rediseñado con una permeabilidad mejorada del AVCOAT. Los datos del escudo de Artemis II determinarán directamente el calendario de Artemis III, la misión diseñada para llevar a los astronautas a la superficie lunar por primera vez desde diciembre de 1972. Si el escudo de Artemis II funcionó tal y como se había previsto con la trayectoria modificada, el programa seguirá adelante según lo previsto. Si muestra patrones de daños que plantean dudas sobre la idoneidad de la solución, todas las misiones posteriores se retrasarán mientras los ingenieros lo rediseñan. El escudo térmico de Artemis II se convertirá en un vestigio de un periodo de transición, un dolor de crecimiento entre eras de los vuelos espaciales tripulados. Pero su rendimiento, una vez que los ingenieros completen su análisis, marcará la trayectoria de la exploración lunar tripulada durante la próxima década y más allá. La lección, aquella sobre la que Charles Camarda intentó dar la voz de alarma, la que resuena a través de la explosión del Challenger y el desastre del Columbia y todos los demás momentos de la historia aeroespacial en los que el impulso institucional superó la certeza de la ingeniería, es esta. Las misiones más peligrosas no siempre son aquellas con los objetivos más espectaculares. A veces, la misión más peligrosa es aquella en la que todo el mundo está de acuerdo en que probablemente saldrá bien. Lo que nos dicen Apolo y Artemis. El Apolo 11 voló hacia lo desconocido. El Artemis II voló hacia algo posiblemente peor, lo parcialmente conocido.
El espacio donde la confianza y la incertidumbre se mezclan en la proporción exacta necesaria para crear una institución que se ha convencido a sí misma de que entiende un problema que, en realidad, solo comprende parcialmente. El espacio donde los ingenieros más preocupados se encuentran a 1 o 2 niveles de distancia de los responsables de la toma de decisiones, que son los menos preocupados. El espacio donde un vuelo exitoso puede enseñar lecciones erróneas y un vuelo fallido demuestra las lecciones que alguien intentó enseñar antes del fracaso. Esa es la comparación que debería quedarse grabada en tu mente. No los riesgos técnicos puros de alunizar frente a sobrevolar la luna. No los 25 segundos de combustible frente a los 6 minutos de apagón. La comparación que importa es la comparación entre la relación de ambos programas con la incertidumbre. Un programa sabía que no sabía. El otro programa creía que sabía más de lo que sabía. Los astronautas del Apolo 11 eran hombres valientes que se adentraron en una incertidumbre genuina con los ojos abiertos, y con la incertidumbre de sus ingenieros, explícita y reconocida. Los astronautas del Artemis II eran personas igualmente valientes que se adentraron en un defecto conocido con la garantía institucional de que se había solucionado. Y con uno de los principales expertos mundiales en escudos térmicos fuera de la sala, diciendo que esa garantía era prematura. Los 4 astronautas están de vuelta a casa. El escudo térmico aguantó. Y el hecho de que funcionara no significa que no fuera la apuesta más peligrosa. Significa que la apuesta dio sus frutos. No son lo mismo. La próxima vez, la NASA tendrá un escudo mejor. La próxima vez, los modelos podrían predecir realmente cómo se comporta el material en todo el abanico de condiciones. La próxima vez, el conocimiento institucional sobre por qué el escudo térmico del Apolo se comportó como lo hizo se documentará, se pondrá a prueba, se verificará y se transmitirá a quienes deben conservarlo. La próxima vez, la brecha entre lo que saben los ingenieros y lo que deciden los directivos será un poco más estrecha. Pero esta vez, en este vuelo, Artemis II ha pasado por el ojo de una aguja por el que el Apolo 11 nunca tuvo que pasar, y las 4 personas que regresaron a casa de esa misión se merecen todos los homenajes que reciben, al igual que la incómoda verdad sobre la misión que llevaron a cabo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así, por favor, pulsad el botón me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas que sienten curiosidad por la historia real que se esconde tras los titulares. Y si queréis más vídeos como este, suscribíos para no perderos el próximo. Nos vemos allí.